Ciertos historiadores de la literatura han dicho con deliciosa insustancialidad de que de la vida de Tito Marcio Plauto, lo único que sabemos con certeza es nada. En realidad, sí sabemos algunas cosas, aunque es verdad que no muchas, como que nació en Sarsina, un pueblo del norte de Umbria, poco antes del año 250 a.C., dato que se deduce de un comentario de Cicerón que dice que expuso su comedia Pseudolus, representada en el año 191 a.C., siendo Cenex, es decir, de 60 años cumplidos, que debió de vivir en Roma desde la infancia, y de ahí su dominio del habla popular romana, y que murió en esta ciudad en el año 184 a.C. También se puede inferir que fue actor cómico, tanto por su apodo Marcio, del que hablaremos más adelante, como por la certeza de que los críticos de que su teatro está escrito como solo lo hacen los que, además de autores, son también intérpretes de sus obras. Aulo Gelio, el autor de Noches Áticas, narró la pericia vital de Plauto señalando que el dinero ganado como actor en el teatro en sus primeros años lo perdió en inversiones comerciales ruinosas, lo que le obligó a trabajar en duras condiciones al servicio de un panadero hasta que el éxito de sus obras le permitió emanciparse. Aunque este relato resulta demasiado novelesco como para darle tan excesivo crédito. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión, como así lo hemos estado diciendo, seguiremos hablando de estas obras griegas romanas, grecolatinas, por decirlas de un modo, y hoy hablaremos de Plauto, con su obra El Anfitrión. Es una obra que cuando la leí la primera vez la disfruté muchísimo, pero eso fue pues en la etapa de la secundaria, en la etapa de los primeros inicios donde pues a lo mejor en la escuela te sugieren o te obligan de un cierto modo, dicho, a leer obras, y más adelante tuve la oportunidad ya de leerla por mi propio compromiso, mi propio gusto, y pues le encontré otro sabor, otro entendimiento, otro nivel de captación, por decirlo de un modo, y pues me crea una cierta emoción presentársela con ustedes. Y pues para no darle tanto rollo, este Lunae Dies 23 de agosto, casi estamos por terminar el mes, esta es la última semana del mes. Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo, un beso muy caluroso donde sea que me estén escuchando. Y pues sin más ni más, comenzamos, ¿no? Según Gelio, Plauto escribió 130 comedias, de las cuales la mayoría son apócrifas. Y esta cifra fue rebajada por Varrón a 21 de incuestionable autenticidad, que son las que han llegado hasta nosotros. Entre ellas se encuentran comedias de enredo puro o intriga, como las referidas a los niños perdidos en la infancia, y después hallados, Rudens, Poelunus, Cristellaria, Captivi, las que tratan de señoritos Calavera y padres rijosos, Bacchides, Asinaria, Casina, Mercator, las referidas a soldados fanfarrones
y otros necios pomposos invariablemente burlados por mujeres astutas y esclavos ingeniosos, Curculio, Pseudulus, Miles Gloriosus, comedias de tono amable y romántico como Captivi, Trimibnus, y comedias que fustigan vicios como la avaricia del protagonista de Aulularia. Anfitrión es generalmente considerada su obra maestra, la cual hablaremos el día de hoy. El argumento de la obra más o menos dice así. Es bien conocido el mito griego de Anfitrión, en el que regresa a Tebas de la guerra, tras yacer con su esposa Acmena, le pregunta con sorpresa por qué no le ha saludado al llegar, y ella le responde que ya le había saludado la noche anterior, cuando también la visitó en su alcoba. Anfitrión comprende que alguien le ha suplantado en el hecho conyugal y llama a Tiresia, el adivino ciego, que le revela que el impostor ha sido Zeus, quien valiéndose de sus potencias divinas, adoptó el mismo aspecto de Anfitrión para engañar a Alcmena. El resultado de la olímpica coyunda fue ni más ni menos que la gestación de Hércules. Anfitrión se tomó el asunto con filosofía, perdonó a Alcmena, que al final y al cabo no tenía la culpa de nada y educó a Hércules como si fuera su propio hijo. Anfitrión se tomó el asunto con filosofía, perdonó a Alcmena, que al fin y al cabo no tenía la culpa de nada y educó a Hércules como si fuera su propio hijo. Pues bien, este asunto tan serio de la mitología, que alude a la genealogía divina del semidios Hércules, uno de los olímpicos más respetados y tenidos en la estima general en los versos de Plauto, se refiere a una falsa bula, un enredo de alcoba lleno de comicidad e irreverencia. Como vemos, nos hallamos ante uno de los temas clásicos de la comedia de enredo, el del doble, personaje cuyo parecido con otra novela le permite suplantar con facilidad. Este mismo asunto se halla en la comedia Menanchmi, en la que Plauto juega con el equívoco poniendo en la escena a dos hermanos gemelos. La literatura posterior, y después el cine, han recogido profusamente el tema del doble, como en la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, por poner tan solo un ejemplo. En el caso de la obra de Plauto, cabría hablar del doble doble, ya que a Júpiter, el Zeus de los romanos, le acompaña el dios Mercurio, que ha adoptado a su vez la forma de Socias, criado personal de Anfitrión, cuya presencia incrementa la verosimilitud del engaño. Anfitrión ha enviado por delante a Socias para anunciar su regreso a Alcmena. Cuando éste llega al palacio se queda estupefacto al encontrarse a sí mismo en la puerta negándose el paso y tratándole de suplantador, hasta el punto de que el pobre Socias llega a dudar de su propia identidad. Mientras tanto, Júpiter se despide de Alcmena tras su noche de amor, diciéndole que tiene que regresar a unirse a las tropas. Al presentarse el verdadero anfitrión, se lleva la primera sorpresa cuando su criado le explica que no pudo anunciar su regreso porque otro Socias más fuerte que él le impidió el paso. De nuevo, se sorprende ante la frialdad de Alcmena, que, desconcertada por el regreso de inmediato de su marido, se cree víctima de una burla. Aprovechando el enfado de ambos cónyuges, Júpiter se presenta otra vez ante Alcmena, pidiéndole perdón en busca de una reconciliación amorosa. Se siguen nuevas situaciones equívocas, entre ellas una divertida controversia en la que Júpiter y Anfitrión se acusan mutuamente de adulterio, que se prolongan hasta que Alcmena, embarazada, da a luz a dos gemelos, Hércules, hijo de Dios, e Ifigios, hijo del humano, momento en el que Júpiter decide revelar la identidad, resolviendo así todo este enredo.
Entre los personajes destaca poderosamente la personalidad de Axmena, cuyo papel simboliza la dignidad de la matrona romana. Siguiendo el modelo de la comedia nueva, ática, Plauto se sirve de prólogo para explicar claramente la trama de la obra, de forma que el espectador no tenga que esforzarse en prestar gran atención para seguirla y pueda centrarse en las peripecias y efectos cómicos puestos en escena. Esta técnica, que hoy en día puede parecernos poco apropiadas por despojar a la representación del elemento de la sorpresa, era no solo aceptada con naturalidad en su época, sino hasta ventajosa. Ello tiene que ver, sobre todo, con el tipo del público que asistía a las representaciones. El Popeyos tunicatus, o plebe en mangas de camisa, no demasiado cultivado, disfrutando de un día festivo generalmente ahito de comida y bebida. En Anfitrión, el que declama el prólogo es el dios Mercurio. Esta característica del público al que van dirigidas las obras de Plauto y al que conocía muy bien por su experiencia previa como actor, influye en el enfoque de sus comedias concebidas para distraer y divertir, para mantener la atención en ese público. Plauto recorre a menudo a las situaciones regocijantes y a los diálogos chispeantes, cuando no directamente salaces, llenos de chistes y alusiones. Por eso misma las tramas suelen ser confusas y la caracterización de los personajes muy elemental. Pero el mérito mayor de Plauto proviene de un cierto rigor, lozanía y también de riqueza expresiva en el lenguaje, que tiene la vivacidad del hablar popular romana y suscitó no poca admiración de sus contemporáneos, entre ellos Cicerón. Su teatro entronca, por los temas y el enfoque, con la comedia nueva griega, y no solo la de Menandro, sino también la de Filemón y otros autores menores. Pero hay mucho más. La presencia de la Atelana y el primitivo teatro latín también se hace patente. La influencia de Plauto en el teatro posterior es inmensa en grandes autores como el ya mencionado Shakespeare. Es imposible no reconocer al protagonista de la Aurilaria y el Avaro de Molière, o al personaje del soldado fanfarrón en El capitán de la comedia dell'arte. La modernidad del asunto, el doble, el adulterio, el equívoco, la burla, permite a un lector actual aproximarse con naturalidad a la obra de Plauto y disfrutar de ella tanto o más que un espectador contemporáneo del autor. Los sustantivos socias y anfitrión tienen su origen en esta comedia. En el caso del segundo, su origen sería más bien el mito clásico del nacimiento de Hércules, pero su popularidad sí procede de la comedia de Plauto. En el caso de socias, persona de extraordinario parecido con otra, es decir, un doble, la explicación es obvia, ¿no? En el caso de anfitrión, persona que recibe y agasaja a los invitados en su casa, país, etc., se podrían objetar algún matiz. La generosidad de los anfitriones no suele incluir el acceso al lecho conyugal de sus esposas. El nombre de Tito Marcio Plauto incorpora dos apodos. Macio proviene de Macus, que es la máscara que usan los actores de la Atelana, forma primitiva del arte dramático latino cultivada en el siglo I a.C., de asunto generalmente cómico y grotesco, y que dejaba mucho margen a la improvisación de los actores. Plauto vendría a significar algo así como pies planos.